Hola mi gente linda, bienvenidos al Citas Kitchen, mi cocina. En el día de hoy te voy a enseñar cómo preparar unas galletas con chispitas de chocolate que estoy segura te van a encantar. Lo primero que vamos a hacer para preparar estas galletas es hervir 2 tazas y un cuarto de harina. Esta es la harina para todo uso o harina de trigo. Le adicionamos una cucharadita de bicarbonato de sodio y 3/4 de cucharadita de sal. Cernimos muy bien estos ingredientes secos y los reservamos. En otro recipiente hondo vamos a batir 2 palitos de mantequilla que estén a temperatura ambiente. Esto equivale a una taza o 227 gramos de mantequilla. Empezamos a batir la mantequilla a una velocidad media y poco a poco le añadimos 2/3 de taza de azúcar morena para darle una textura masticable y un sabor ligeramente acaramelado. También le adicionamos 3/4 de azúcar granulada y este azúcar ayuda a crear una textura crujiente. Seguimos batiendo por 1 minuto para que se integren estos ingredientes. Y con una espátula nos aseguramos de mezclar esta masa muy bien. Cuando los azúcares se hayan mezclado con la mantequilla, añadimos 2 huevos que estén a temperatura ambiente. Y también le adicionamos una cucharadita de extracto de vainilla. Seguimos batiendo y antes de añadir la harina, volvemos a mezclar todo con la espátula. Adicionamos la harina poco a poco y bajamos la velocidad de la batidora. La idea es que se incorporen los ingredientes secos con los ingredientes húmedos sin necesidad de mezclar demasiado la masa. Luego le adicionamos 1,5 tazas de chispitas de chocolate. A mí me encanta ese sonido cuando adiciono las chispitas. El chocolate que estoy usando en el día de hoy es semidulce. Mezclamos por menos de 1 minuto y esta masa ya está lista para armar las galletas. Y así debe quedar nuestra masa. Como puedes ver, es una masa que se pega en las manos. Algunas recetas recomiendan enfriar la masa para galletas para evitar que se esparza. Yo quiero mostrarte de qué tamaño quedan estas galletas después de hornearlas si no enfriamos la masa en la nevera y si usamos 2 cucharas de helado de diferentes tamaños. Una de las cucharas que vamos a usar mide 1.6 pulgadas o 4 centímetros. Y la segunda cuchara mide 2.4 pulgadas o 6 centímetros. Con la cuchara más pequeña colocamos las bolitas de la masa en una bandeja con papel pergamino a una distancia de aproximadamente 5 centímetros para evitar que se peguen cuando se estén horneando. Hacemos las bolitas con la cuchara que mide 6 centímetros y dejamos 9 centímetros de distancia entre cada una. Voy a guardar la mitad de esta masa en la nevera por 1 hora para mostrarte qué tanto se expanden las galletas o de qué tamaño quedan después de hornearlas. Antes de hornear las galletas con la masa a temperatura ambiente, le colocamos varias chispitas de chocolate para decorarlas. Si te gustan este tipo de recetas, por favor suscríbete a mi canal de YouTube y comparte este video con tus amigos para que más personas se animen a preparar estas ricuras. Las recetas que estoy compartiendo en mi canal de YouTube son súper ricas, fáciles de hacer y con las instrucciones paso a paso. En un horno precalentado a 190 grados Celsius horneamos las galletas en la rejilla de la mitad. Y el tiempo de horneado varía dependiendo del tamaño de las galletas o el tipo de horno que tengas. Las galletas que hicimos con la cuchara de 4 centímetros estuvieron listas en 5 minutos. Y las galletas que hicimos con la cuchara de 6 centímetros estuvieron listas en 8 minutos. Como puedes ver, los bordes de estas galletas están más dorados que el resto de la galleta y eso es lo que estamos buscando. El centro se ve un poquito suave, pero las galletas se siguen cocinando después de sacarlas del horno. Las dejamos enfriar en las bandejas por 3 minutos
y luego las transferimos a una rejilla para que se terminen de enfriar. Yo quiero mostrarte cuánto se expandieron las galletas que hicimos con los dos tamaños de cuchara. Las galletas que hicimos con la cuchara grande de 6 centímetros miden aproximadamente 9 centímetros. Esta es una super galleta. Y las galletas que hicimos con la cuchara más pequeña de 4 centímetros miden aproximadamente 5 centímetros. Ya ha pasado una hora y vamos a hacer las galletas con la masa que guardamos en la nevera. También vamos a usar los dos tamaños de cuchara de 4 y 6 centímetros y las vamos a hornear a la misma temperatura, 190 grados Celsius. El tamaño de estas galletas no varió mucho comparado con las galletas que hicimos con la masa a temperatura ambiente. Y así quedaron nuestras galletas con chispitas de chocolate. Sus bordes están doraditos y se ven muy apetitosas. Anímate a preparar esas galletas y por favor déjame tus comentarios en la cajita de abajo. De nuevo, muchas gracias por acompañarme en este video y si te gustó la preparación de estas galletas, dale dedito arriba o un like y comparte esta receta en tus redes sociales para que más personas se animen a preparar este tipo de galletas. Nos vemos en la próxima receta y que tengas un hermoso y bendecido día. ¡Chao!